Etienne no comprende por qué el pelinegro se ofrece en ayudarlo en vez de estar molesto con él por haberle ocultado su verdadero segundo género. El rubio rechaza cualquier asistencia brindada y trata de salir del lugar. Lo que no sabe es que el contrario ha estado teniendo una gran fuerza de voluntad para ignorar sus fuertes feromonas. Por un momento, el alfa sigue sus instintos, los cuales lo llevan a abrazar al más bajo, por lo que antes de perder totalmente la razón, le pide que se aleje antes que sea demasiado tarde. El heredero sabe que quedarse es una locura, pero este no puede dejar ir ese sentimiento dentro suyo que empieza a quemar, así que responde que no lo dejará y los dos se abrazan, aceptándose, para luego besarse. Richard lleva al príncipe a su habitación, le indica que lo mejor es que se detengan, pero es debido a la insistencia del Omega, que algo dentro suyo se quiebra, perdiendo por completo su cordura. Etienne es directo al responder con un intenso beso, el cual es correspondido y el más bajo pronto recuerda su problema de no tener un compañero para su celo, por lo que al percatarse de que el contrario es compatible con su cuerpo, deja de lado su racionalidad y se deja llevar. El pelinegro disfruta esta nueva sensación, así que ayuda a aliviar el dolor del más bajo, al tocarlo en su parte baja. Este último se avergüenza de la situación y trata de suprimir sus gimoteos, pero al contrario le indica que desea oírlo tal como es. Ambos continúan la intensa sesión hasta que el príncipe llega a su límite y el más alto pregunta si debe proseguir, a lo que el Omega responde afirmativamente y aquello emociona el corazón del duque. Stella mantiene una conversación con Albert. Esta señala que han pasado varios días desde que la pareja se encerró en la habitación del duque, lo cual traerá graves consecuencias si es que se hubieran enlazado. Uno de los guardias beta le pide guardar más discreción, a lo que el mayordomo lamenta que la hechicera se haya terminado involucrando en el asunto, pero fue justamente ella una de las primeras personas en detectar las feromonas del pelinegro, las cuales al ser tan fuertes le provocaron malestar, y cuando se encontraron con este fue preciso en ordenar que nadie se acerque hasta que él lo diga. La noticia de que el heredero era Omega tomó a más de uno por sorpresa, por lo que el personal trabajó arduamente para proteger a Etienne y Richard. Elvin se haya encargado de hacerle llegar una misiva a Ben, informándole de la riesgosa circunstancia. Con el transcurso de las horas, Etienne recobra la conciencia y se sorprende al ver al pelinegro a su lado, por lo que al acabar con dicha actividad, el más bajo cae dormido y el duque se dispone a asear al rubio. Albert le cuenta de que Ben ya está al tanto de la situación, informándole que el mayordomo estará llegando lo más pronto posible, y el más alto agrega que retrasen la visita del susodicho hasta que se estabilice la salud del príncipe, haciendo énfasis que hasta entonces acompañará al Omega. El heredero despierta haciendo muchas preguntas y el más alto le recomienda seguir descansando para recuperarse pronto, a lo que el contrario, aún avergonzado de lo sucedido, le pide que deje de ser tan atento con su persona. Ambos conversan y llegan a la conclusión de que deben disfrutar el poco tiempo que les queda juntos, por lo que con un abrazo se dejan envolver en un profundo sueño. El que se encuentra estresado y sin poder descansar es Ben, quien presiente que perderá los estribos si no encuentra una solución a la brevedad. Ben y Celedine, el doctor, conversan mientras se dirigen al complejo de los Eckhart. El mayordomo analiza lo señalado por el duque, aún no confía en nada de lo que haga o diga este, por lo que cree conveniente no bajar la guardia, y el médico agrega que ahora lo más importante es saber la actual situación del rubio. Cuando el par se encuentran con Richard, este es directo en reclamarle su colaboración en ocultar el segundo género del príncipe. Ante un inminente silencio, los amenaza para que confiesen, siendo el pelimarrón el que no se amedrenta ante su voz y responde que prefiere que le hagan algo antes de revelar información confidencial. Tal determinación sorprende al más alto, por lo que se aventura a confesar que sus verdaderas intenciones para con el heredero es el de respetarlo y protegerlo de todo aquel que busca hacerle daño. El Omega es despertado por los besos que el pelinegro le da, quien en medio de ese contacto le da su dosis de medicina, lo que permite que el rubio despierte completamente. El más alto le cuenta de la reciente visita de su mayordomo y médico, pero agrega que ellos volverían al día siguiente para hablar con él. Richard recuerda que fue el pelimarrón quien le contó todo lo que la emperatriz estuvo haciendo para adquirir el poder sin importarle la salud de su propio hijo, y esto causó la evidente furia del anfitrión. La pareja conversa sobre lo que los acongoja, siendo el alfa el más molesto por no poder protegerlo cuando más lo necesitaba, y el más bajo le agradece por todo lo que hizo por él.
Es después de un reconfortante abrazo que ambos se disponen a dormir. Tal como se acordó, Celedine y Ben llegan temprano a revisarlo, por lo que luego de una exhaustiva revisión, el doctor señala que el intenso encuentro que se dio entre el heredero y el duque ha ayudado en la mejoría de la salud del Omega, pero que aún hay algunos asuntos que faltan resolver. Celedine le pregunta sobre el asunto del anudamiento y la marca, a lo que el más bajo responde que ninguno de los dos sucedió y que fue el pelinegro quien le confirmó aquello. Esto alivia al par. El médico agrega que debido a la compatibilidad que tiene la pareja, ellos deberían pasar sus celos juntos y esto sonroja al involucrado, quien descarta toda posibilidad, justificando que lo suyo solo provocaría problemas a ambos y dejando de lado sus pensamientos más egoístas, continuaría como si nada hubiera pasado entre ellos. El emperador recibe emocionado la urgente visita de Richard, el cual le menciona de la ocasión que el rubio le había pedido tomar el mando del reino. Esto solo causa que Edwin haga comentarios donde menosprecia a su propio hijo, y el más alto, molesto de escuchar aquello, decide explicarle su estrategia, la cual consiste en desaparecer a la emperatriz a cambio de que Etienne tome su cargo como heredero. La propuesta deja estupefacto al emperador y el joven Alfa señala su total predisposición en lograr el éxito de la misma, lo que preocupa al mayor debido al riesgo que comprende el plan. Agrega que su hijo aún sigue teniendo miedo de lo que la emperatriz sea capaz de hacer, ya que éste rechazó la ayuda que le ofreció en su momento y le pide desistir de aquello. La respuesta provoca que el pelinegro suelte algunas verdades que por respeto solía guardarse, como que es él quien verdaderamente tiene pánico a su consorte. Asimismo le pide que deje de compararlo con su difunto padre, de quien el emperador estaba enamorado en un pasado, y esto deja sin palabras al aludido. Etienne aguarda el regreso del más alto, y este último le plantea la posibilidad de que viva con él. El Omega explica que la situación es complicada, pero ambos admiten que se sienten cómodos al lado del otro, por lo que juntos comparten un apasionado beso. En mitad del íntimo contacto, el Omega se cuestiona hasta dónde llegarán con esa extraña relación que tienen, así que detiene al contrario y prefiere cortar la tensión, preguntándole dónde estuvo. El pelinegro le cuenta que en su reunión con el emperador trató de interceder para que lo involucrara más en la toma de decisiones, lo que molesta al otro, ya que considera que eso es un asunto personal. El rubio menciona que por más que tomara el trono, tendría que seguir ocultando su género debido a las restricciones legales, a lo que Richard le recuerda lo valioso que es y que sin importar la decisión que tome, él lo protegerá. En la región norte del reino, Leona se apersona para brindar su apoyo económico a la región afectada por un desastre natural y, haciendo uso de sus feromonas, les recuerda que si ellos desean más beneficios, deben secundarla para lograr la coronación del príncipe. Por otro lado, Etienne le pregunta al más alto por el plan que piensa ejecutar, a lo que éste responde que la única forma en que todos puedan vivir tranquilos es derrocando a la Peli Plateada. El solo oír aquello pone ansioso al príncipe, quien considera precipitado aquello y trata de razonar con el pelinegro, por lo que éste le indica que la emperatriz no solo es una mala influencia en su vida, sino que también es alguien capaz de dañar a todo aquel que se interponga en su camino. El más bajo sabe cómo es su madre y entiende la verdadera motivación del contrario para proponerle esto. Asimismo recuerda con tristeza lo que le pasó a su nana por oponerse a las órdenes de la emperatriz. La castaña era la única que velaba por su bienestar cuando solo era un niño. Ella lo ayudó y aconsejó incontables veces, pero todo se acabó cuando la Peli Plateada se enteró de que fue esta quien lo estuvo ayudando a dejar de tomar ese medicamento que lo enfermaba, por lo que sin dudarlo un segundo su progenitora la desapareció, y este hecho lo marcó en demasía. El rumor de que desaparecía todo aquel que se encariñaba con el rubio y que trataba de ayudarlo, ocasionó que el pequeño Omega empezara a alejarse de todos, y que la imagen negativa sobre él siguiera creciendo con el paso del tiempo. Una noche fue visitado por el único amigo que le quedaba, y mientras conversaban, el rubio notó en Richard muchos golpes en su cuerpo. Este lo justificó con su práctica de espada, pero esto solo prendió las alarmas en su cabeza, ya que un tiempo atrás su madre había prestado suma atención en la habilidad del pelinegro. Así que, conociendo las intenciones de la Peli Plateada, se negó a ser cercano con el Alfa, manteniéndolo alejado de cualquier peligro. Los amargos recuerdos mezclados con la culpabilidad que tiene por no haber protegido a los demás es que lo hacen sentirse incapaz de hacer algo, y el duque le dice que en esa época eran unos niños, pero que ahora es posible hacer un cambio, y le pide que confíe en él ahora más que nunca.
La pareja comparte un profundo beso cargado de anhelo, complicidad y deseo. En ese instante Etienne por primera vez acepta los sentimientos que tiene por el pelinegro, pero este deja que pensamientos negativos lo hagan sentirse insuficiente para amar, por lo que decide detener al contrario. El más alto, disculpándose por lo acontecido, responde que lo mejor para ambos es que no duerman juntos. Esto alerta al Omega, así que le aclara que esa no era su intención, ya que lo que más quiere en ese momento es tenerlo a su lado. Richard se acerca nuevamente para besarlo, el otro le corresponde y una vez más se dejan llevar. Es el Alfa quien con su toque consigue perder en el éxtasis al rubio. El Alfa confiesa que tiene una cierta debilidad a todo lo que su amado príncipe le pida, por lo que en el resto de aquella noche, Richard le recuerda al más bajo lo valioso e importante que es, prometiendo que lo atesorará el tiempo que les quede. Aquella intensa sesión dejó totalmente exhausto al heredero, por lo tanto, en la mañana siguiente, a este se le dificulta despertar a tiempo. Cuando conversa con el duque, los dos se preparan para la partida del rubio, y para no levantar sospechas es que se tiene que volver a disfrazar. Los dos se dan un último beso como promesa de que se volverán a ver pronto, siendo Celedin y Stella quienes lo ayudan a salir del complejo sin problemas. En el camino, Etienne conversa con el médico, quien le pone al tanto de lo que pasó en su ausencia. Asimismo, el Omega piensa en todo el esfuerzo que tanto el doctor, el mayordomo y las personas cercanas al más alto han hecho para protegerlo, así que está decidido a poner en marcha su plan. Le pide al médico su completa discreción con lo sucedido en la casa del duque, así como le pide su colaboración con la finalidad de eliminar la influencia de su madre en la corona. Ello asombra demasiado al otro, quien le explica lo arriesgado que es su propuesta. Siendo consciente de lo que todo ello conlleva, Etienne insiste, señalando que más peligroso sería no hacer nada para detenerla. Celedin indica que lo comprende, pero no cree que tenga un papel primordial en un asunto como ese. El príncipe le recuerda las veces que el doctor, por protegerlo, rompió el protocolo y desobedeció las órdenes de su madre, poniendo en riesgo su propia vida, y esas palabras parecen convencer al Beta, quien le pregunta un poco más de dicho plan. Richard se reúne con el emperador y, mientras charlan, es el gobernante quien le pide pruebas de que la presencia de su hijo ayudará con el propósito pautado, a lo que el pelinegro le pide tiempo, ya que está seguro de que cuando el rubio se propone algo, este es capaz de todo por alcanzarlo. Uno de los encargados, que había sido enviado por la emperatriz para cuidar al más bajo, se encuentra en un gran problema porque no hay noticia alguna del heredero a pesar de la pronta llegada del gobernante al complejo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido para este, Etienne llega en una silla de ruedas, justificando su tardanza debido a un percance que tuvo. El pelinegro, preocupado, le pregunta por lo sucedido y el contrario, en un susurro, le explica la situación. Esta escena no es del gusto del emperador. Cuando se disponían a conversar, el príncipe es tajante en exigirle a dicho conde que se retire, y esta actitud satisface a su padre, quien se queda pensando acerca de los evidentes sentimientos del duque por su hijo, y si estos serán correspondidos. Etienne hace mención de la influencia que tiene la casa de su madre en la élite, a lo que el más alto agrega que debido a la coyuntura hay un cambio en el pensamiento de la nueva generación de aristócratas, quienes no siguen los ideales de la emperatriz, siendo estos buenos aliados. Si bien el emperador no está del todo de acuerdo con lo señalado por ellos, piensa que tanto Richard como su hijo parecen haber madurado lo suficiente para ser capaces de lograr un gran cambio, y eso le agrada. El pelinegro comenta que algunas normas son retrógradas por no permitir a un Omega ser emperador, lo que es refutado por el mayor, pero es el más bajo quien, debido al delicado tema tocado, da por terminada la reunión. El príncipe conversa con su mayordomo sobre lo que habló con su padre hace unas horas. Asimismo, el pelimarrón lo ayuda a colocarse la medicación para aliviar su malestar, y una vez el rubio trata de conciliar el sueño, en lo único que piensa es en la falta que le hace el Alfa. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.